Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que parece una auténtica paradoja, una idea sacada de los textos que hemos estado analizando. Sí, es una idea que se las trae. Hablamos de la desconexión espiritual, pero lo fascinante no es que hablemos de alguien que, abandona la fe o algo así, ¿no? Es justo lo contrario, de hecho. Exacto. Es la situación de una persona que, si la ves desde fuera, parece un modelo de religiosidad. Cumple con todo, participa en todo. El feligrés perfecto, por así decirlo. Eso es. Pero por dentro, siente un vacío, una distancia con Dios. Y bueno, nuestra misión hoy es justo esa, desglosar esa sensación. Entender qué es, de dónde viene. Cómo se manifiesta según las Escrituras y, sobre todo, qué proponen esos mismos textos como camino de vuelta. Y yo creo que el punto de partida que marcan las fuentes es crucial para no irnos por las ramas. A ver, Esto no va sobre la duda o una crisis de fe, digamos, clásica. La desconexión que se describe aquí es mucho más sutil, más interna. mucho más interna. Ocurre cuando una relación con Dios que a lo mejor era viva, personal, pues se va enfriando y se sustituye por la pura rutina, La apariencia. la apariencia o incluso la autosuficiencia, que esto me parece clave. O sea, es un problema de corazón, no de agenda. Totalmente. Un problema de corazón. De hecho, para entrar ya en materia, los textos nos llevan a una frase de Jesús en Mateo que es casi un diagnóstico en sí misma. Citando al profeta Isaías, dice: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Uf, Es increíble cómo en tan pocas palabras se captura la esencia de todo esto, ¿no? es que es una declaración potentísima y sobre todo hay que pensar a quién se la está diciendo. Claro, No habla con gente ajena a la religión. Se dirige a los fariseos, que eran, la élite de la observancia. los que más cumplían, supuestamente. Meticulosos, cumplían cada norma, cada tradición. Si hubiera un ranking de buen comportamiento religioso, ellos estarían arriba del todo. Y aún así, Y aún así, Jesús les dice que todo ese entramado externo, toda esa parafernalia, no sirve de nada si el motor, el corazón, no está en el mismo sitio. claro, ahí están las dos claves que decías, de labios y corazón lejos. Exacto. De labios es todo el aparato que se ve, las oraciones correctas, la asistencia al templo, el conocimiento de la doctrina, Lo público. lo público. Sería el equivalente moderno a tener un perfil en redes sociales impecable, lleno de frases inspiradoras y apariencia de virtud. Ya, entiendo. Pero corazón lejos describe la cruda realidad interna. La relación está rota. No hay intimidad, no hay una conversación real. Es una fachada, Una fachada perfecta. perfectamente construida, pero con un interior vacío. O sea que se puede tener toda la apariencia de la fe, pero haber perdido por completo la esencia. Y esto me lleva a una pregunta casi inmediata. A ver, Si es algo tan interno, tan difícil de ver desde fuera, ¿cómo puede alguien darse cuenta de que le está pasando? ¿Hay señales de alarma que mencionen los textos? sí. De hecho, los documentos agrupan las señales en 3 síntomas muy claros. Funcionan casi como una lista de autodiagnóstico. Ujú. El primero lo llaman actividad sin intimidad. Y se refiere a ese punto en el que las prácticas espirituales se convierten en un fin en sí mismas. ¿Se vuelven mecánicas? Exacto. Se reza, se lee la Biblia, se va a la iglesia, pero de forma automática, por disciplina o por costumbre, más que por un deseo real de conectar. Ya. Hay una frase de Jesús en el Evangelio de Juan que lo ilustra muy bien. Separados de mí, nada podéis hacer. La cuestión no es si estás ocupado, haciendo cosas para Dios. Sino de dónde nacen esas cosas. Exacto, si nacen de una dependencia real de Él o no. Pero aquí me surge una duda. A ver, ¿no es la disciplina en esas actividades precisamente lo que a veces nos sostiene cuando no sentimos la conexión? Sí, claro. O sea, ¿dónde está la línea que separa una disciplina que es sana de una rutina que está vacía, sin vida? Es una pregunta excelente, porque la línea es muy, muy fina. La disciplina es fundamental, es la estructura, ¿no? Pero la diferencia está en la intención, en la expectativa. Entiendo. Es decir, aunque ahora no sienta nada, sigo buscando. Vale. La rutina vacía, en cambio, es la que se hace para cumplir el expediente, para tachar una tarea de la lista. Para calmar la conciencia. Justo, la primera busca a Dios, la segunda busca calmar la propia conciencia. La primera es un medio y la segunda se ha convertido en un fin. Entendido. Es una diferencia sutil, pero es fundamental.
¿Y cuál sería el segundo síntoma? El segundo es una sensibilidad espiritual apagada. Los textos lo vinculan directamente con el pecado no confesado o con áreas de la vida que no están alineadas con lo que uno cree. Y no tiene por qué ser algo enorme, ¿no? No tiene por qué ser algo escandaloso. A menudo son pequeñas cosas. Rencores guardados, falta de perdón, hábitos que sabemos que no están bien. Cosas del día a día. ¿Exacto? Y el profeta Isaías tiene una imagen muy gráfica para esto. Dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. División. La palabra clave es división. No es una ruptura instantánea. Es una brecha que se va abriendo poco a poco. Es como la estática en una radio, ¿sabes? Al principio es un ruido de fondo, pero si no buscas la fuente de la interferencia, al final ahoga la música por completo. Se pierde la capacidad de discernir. Y el tercer síntoma que se menciona es, para mí, el más contraintuitivo. Y el más peligroso, diría. Sí, lo llaman autosuficiencia disfrazada de madurez. Es que es una trampa. Es la idea de que, con los años y la experiencia, uno ya sabe cómo funciona esto. Y cree que no necesita a Dios con la misma desesperación que al principio. Decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Su autoevaluación era de sobresaliente. Sobresaliente. Pero el diagnóstico de Jesús es brutalmente opuesto. Les dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¡Qué tremendo! Pensaban que estaban en la cima y en realidad estaban en bancarrota espiritual. Es que es tremendo porque choca de frente con nuestra idea de madurar. En casi cualquier otra área de la vida, la autosuficiencia es una meta, un signo de éxito. Claro. Pero aquí se presenta como el mayor de los peligros. Es una inversión total de valores. Completamente. De hecho, si lo piensas, los tres síntomas están interconectados, es un círculo vicioso. Ah, claro. Empiezas a hacer las cosas por inercia, la actividad sin intimidad. Esa actividad te da una falsa sensación de control, de que estás cumpliendo. Y se te apaga la sensibilidad. Exacto. Y con el tiempo, esa sensación de control te lleva a pensar que ya no necesitas esa dependencia inicial tan intensa. Una cosa alimenta a la otra hasta que la conexión real desaparece. Aunque por fuera todo parezca estar perfectamente en orden. Exacto. Vale. El diagnóstico es claro y bastante inquietante, la verdad. Pero entonces, la lógica diría que para solucionarlo hay que hacer más cosas. Ser más disciplinado, esforzarse más. Y sin embargo, aquí los textos dan un giro que es sorprendente. Sugieren que la solución a menudo no viene de la actividad, sino de la quietud forzosa, de lo que llaman el desierto. Exacto, es la gran paradoja. En la narrativa bíblica, el desierto es un lugar de prueba, de escasez, de dificultad. Sí. Pero también es el lugar por excelencia del encuentro con Dios, precisamente porque allí no hay nada más. Se eliminan todas las distracciones. Te quedas solo con lo esencial. Y la cita que se destaca es del profeta Oseas. Dios dice de su pueblo, que se ha alejado de él: yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Es una imagen muy potente. La imagen es la de un Dios que, para recuperar nuestra atención, nos aísla del ruido. Me encanta esa analogía que usan en los documentos, la de restablecer la señal espiritual. Es muy buena. Es como cuando el wifi va fatal en casa, lleno de interferencias, y la única solución es apagar el router, esperar 30 segundos en silencio y volver a encenderlo. Ese apagón controlado es el desierto. A veces es una crisis, una enfermedad, una pérdida, un momento que te obliga a parar en seco. Y que te despoja de tu autosuficiencia. Exacto. Esa es la idea. El desierto te obliga a admitir que no tienes el control. Y en ese silencio, en esa vulnerabilidad, es cuando se puede volver a escuchar la voz que el ruido de nuestra propia actividad religiosa había tapado. Entonces, si alguien se encuentra en ese desierto, o simplemente se reconocen los síntomas que hemos descrito y tiene ese momento de honestidad brutal, Sí. ¿cómo se empieza a caminar de vuelta? ¿Por dónde se empieza a tirar del hilo para reconectar? Pues el camino de vuelta que proponen las fuentes se resume en 4 pasos muy concretos, muy prácticos. Vale. El primero, y probablemente el más difícil, es reconocer la condición. Es mirarse al espejo espiritual sin filtros, sin excusas. Admitir la distancia, el enfriamiento, la rutina. Ser honesto. Hay un salmo, el 51, que lo expresa perfectamente. Tú amas la verdad en lo íntimo.
Es ese primer paso de sinceridad radical con uno mismo y con Dios. Sin intentar quedar bien ni siquiera en la oración. Simplemente decir, la situación es esta. Justo eso. Y el segundo paso, que nace directamente del primero, es el arrepentimiento genuino. Y las fuentes son muy claras en que esto no es solo sentir pena o remordimiento. Sentirse mal es fácil. Claro. El arrepentimiento bíblico es la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mente que provoca un cambio de dirección. Dar media vuelta. Es darte cuenta de que vas por el camino equivocado, dar media vuelta y empezar a caminar en la dirección contraria. O sea, no es un sentimiento, es una decisión que se traduce en acción. Exacto. Es una decisión. Y la promesa que acompaña este paso, según se cita en la primera carta de Juan, es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión honesta activa ese perdón. Eso es. ¿Y esa limpieza? De acuerdo. Reconocimiento honesto y un cambio de rumbo decidido. ¿Y después? ¿Cómo se mantiene esa nueva dirección? Ahí entra el tercer paso. Volver a la palabra viva. Es decir, retomar la lectura de las Escrituras. Pero no como un deber más. Exacto. No como otro punto a tachar en la lista de actividad sin intimidad. No se trata de leer un capítulo al día para cumplir, Sino de acercarse a ella como a una fuente de vida, de guía, de diálogo. Como dice el salmista en el Salmo 119, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». buscar la luz para el siguiente paso, no solo acumular conocimiento. Precisamente. Y el cuarto y último paso. Me da la sensación de que es el antídoto directo a ese tercer síntoma que comentábamos, el de la autosuficiencia. Totalmente. Es la dependencia diaria del Espíritu Santo. Si la autosuficiencia nos desconectó, la dependencia consciente nos reconecta. Es una decisión de cada día. Es la decisión, renovada cada mañana, de no apoyarse en la propia experiencia, ni en las propias fuerzas, ni en el conocimiento. Es pedir activamente la guía y el poder de Dios para cada situación. Hay una frase en la carta a los Romanos que lo resume. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La marca de la relación no es la perfección, Sino la búsqueda. sino la búsqueda constante de esa guía. Es una dependencia activa. Así que, para recapitular, el análisis que nos ofrecen estas fuentes es que la desconexión espiritual no significa que Dios se haya marchado. Él sigue estando ahí. Sí. Significa que la comunicación, la comunión, se ha visto interrumpida por nuestra parte. Por nuestra parte, ya sea por la rutina. Por interferencias que no hemos limpiado o por el orgullo de creernos autosuficientes. Exacto. La línea no se ha cortado desde el otro lado. La interferencia está en nuestro lado del teléfono. Y esa es en el fondo la gran esperanza de todo este asunto. Totalmente. Precisamente. Por eso los textos acaban con una nota claramente pastoral, casi como una invitación, ¿no? La buena noticia es que Dios no es alguien que se ofende y cuelga el teléfono. No. Su disposición a restaurar la comunicación es constante. Y se cierra con esa frase tan directa y potente de la carta de Santiago. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Deja claro que, aunque el deseo de restaurar parte de Él requiere un movimiento, un paso, por nuestra parte. Sí, y para terminar de encapsularlo todo, había una frase en las notas que me pareció un titular perfecto para toda nuestra conversación. ¿Igual? Decía algo así como, no toda señal espiritual indica conexión, solo la obediencia y la intimidad revelan si realmente estamos conectados con Dios. Eso es. No se trata de cuánto ruido hacemos o cuántas actividades marcamos en la lista, sino de la calidad y la autenticidad de esa conexión interna. Una síntesis brillante, la verdad. Y como siempre, nos gusta dejar una última pregunta en el aire, una idea para seguir reflexionando. A ver esa pregunta. La de hoy sería esta. Si hemos visto que la desconexión puede ocultarse tan bien detrás de una fachada de actividad religiosa, ¿qué prácticas o actitudes en nuestro día a día, más allá de los rituales, podrían ser un termómetro más fiable, más honesto, para medir la verdadera temperatura de nuestra conexión espiritual?